Hoy quiero compartirles algo que está muy conectado, que está en la misma línea de lo que el Señor ha puesto en esta casa para este mes. Y yo no sé si usted me puede ayudar a mí a recordar cuál es el lema de este mes, aquí en Visión Ahora. No los escuché. ¿Cómo es el lema? Orar por todos. Así que vamos a hablar acerca de la oración esta noche. ¿Alguien puede decir amén? Y lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con 3 razones de peso para orar. Voy a compartir acerca de 3 razones de peso para orar. El Señor Jesucristo se refirió a esto en Lucas capítulo 18. Quiero que me acompañe por favor ahí en su Biblia. El Evangelio de Lucas en el capítulo 18, en el verso 1. Jesucristo tomó a sus discípulos y comenzó a compartirles una parábola cuyo objetivo principal era la oración. Él quería enseñarles algo acerca de la oración. Y creo que aquello que le enseñó a los discípulos aquel día es sumamente válido para nosotros hoy. Y este versículo encierra la primera razón de peso del por qué nosotros tenemos que orar, amar la oración. Lo estábamos cantando, dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y la oración es eso, la oración es ir a la presencia de Él, es estar con Él, es estar a sus pies, es compartir, es recibir, es dar, es hablar y también escuchar. Así que la primera razón de peso acerca de la oración que esta noche quiero compartir con ustedes se encuentra ahí. Lo leemos juntos. Dice Lucas capítulo 18 verso 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Diga conmigo: necesidad. Una vez más, iglesia, necesidad. No, yo quiero que usted lo diga con más fuerza: la necesidad de orar cuando me acuerde. ¿Alguien puede decir amén? No, mi hermano, mire lo que dice ahí: la necesidad de orar cuando. Entonces la oración, lo primero que esta noche quiero enseñarte o compartirte, que el Señor hablaba a mi corazón acerca de por qué yo necesito orar, es porque es una necesidad. Diga conmigo una vez más: necesidad. Una vez más, iglesia, necesidad. Es una necesidad que al creyente, yo no sé si hay algún creyente esta noche aquí, puede levantar su mano si usted es creyente. ¿Cuántos son creyentes aquí? Levanten su mano. Entonces, para el creyente la oración no es una opción, es una necesidad. Dígalo fuerte: es una necesidad. Le refirió una parábola a Jesucristo a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre. No de orar solo cuando está metido en clavos, no de orar solo cuando lo corrieron del trabajo, no de orar solo cuando hay enfermedad, sino la necesidad de orar cuando siempre. Yo me quiero alinear a la palabra que Dios le ha dado al pastor Nabel para esta casa en este tiempo, porque es algo que le comentaba al pastor cuando me estaba haciendo la invitación. Es algo que también el Señor ha estado inquietando mi corazón mucho en estos días. Sabemos que es importante orar, porque la Escritura nos lo dice, pero muchas veces no lo hacemos. Y bueno, Jesucristo le dijo a los discípulos: la oración no es una opción para ustedes, la oración es una necesidad. Ahora nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo que es un deseo y lo que es una necesidad, por una razón bien importante, porque usted puede vivir sin alcanzar lo que usted desea, pero no puede vivir mucho tiempo sin tener aquello que usted necesita. Lo voy a volver a decir para que podamos centrarnos en esta realidad. Escuche bien: usted puede vivir sin aquello que usted desea, pero usted no va a vivir mucho tiempo sin aquello que usted necesita. Le doy un ejemplo de esto. ¿Cuántos desean tener un iPhone 13 Pro aquí? De los grandes, con todas las cosas que ese iPhone tiene, o el último Samsung, o la última iPad, o la última camioneta, o su casa. Usted puede vivir sin tener un iPhone Pro 13, ¿sí o no? Bueno, ¿cuántos tienen uno de esos aquí? Ninguno, ¿verdad? No le voy a preguntar cuántos lo desean. Yo quisiera tener uno, pero yo puedo vivir sin tenerlo.
¿Sabe por qué? Porque eso no es una necesidad, es un deseo. Ahora, ¿qué pasa con el agua? ¿El agua será una necesidad o será un deseo? Por supuesto que es una necesidad, porque usted no va a vivir mucho tiempo sin tomar agua. Usted puede vivir, creo que hasta 20 días, 40 días sin tomar alimentos. Especialmente los que tienen bastante reserva, ¿verdad? Pueden durar por mucho tiempo sin ingerir alimentos. Pero sin tomar agua usted no va a durar mucho tiempo, porque el agua es una de las necesidades más importantes de nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo está compuesto en un alto porcentaje por agua. Así que tenemos que aprender a discernir entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo, porque cuando oramos, muchas veces pedimos a Dios cosas que confundimos como necesidades, cuando realmente solo son un deseo. Y si hay algo que es una necesidad, y recuerde lo que le dije, usted no puede vivir mucho tiempo sin suplir una necesidad, aunque sí lo puede hacer sin suplir un deseo. Y si entendemos entonces que no podemos vivir mucho tiempo sin suplir una necesidad, y entendemos que la oración es una necesidad, no un deseo, entonces se vuelve importantísimo lo que Jesús está enseñando. Bueno, ya es importante porque lo enseña Él, no lo enseña un hombre, sino que lo enseña Jesucristo. Y la preocupación de Jesús con sus discípulos en aquel entonces es la misma preocupación de Jesús para nosotros hoy. Porque pregunto esta noche, ¿hay algún discípulo de Cristo aquí? Entonces eso que le dijo a los discípulos, a los 12 allá hace más de 2000 años, es algo que sigue siendo una verdad hoy. Y a esto es lo que llamamos verdades eternas. Una verdad eterna es algo que no cambia sin importar la raza, la cultura, el contexto histórico o actual. Una verdad eterna trasciende a los hombres, trasciende al tiempo, trasciende a las circunstancias, trasciende al estado actual de las cosas. Una verdad eterna es lo que Cristo declaró ese día, con los discípulos, cuando le dijo esta parábola, para que ellos llegaran al entendimiento que la oración es una necesidad para nosotros. Dile que está a la par tuya, debes de orar porque lo necesitas. ¿Alguien puede decir amén esta noche? Así que la oración es una necesidad, pero no solamente es una necesidad, sino que si volvemos a ver el versículo una vez más, lo volvemos a leer, le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar los días jueves cuando se reúnen en la iglesia solamente. No, ¿verdad? De orar los domingos. No, ¿verdad, iglesia? ¿O estoy equivocado? ¿Cuándo dijo que teníamos que orar? Siempre. Así que no solo es una necesidad, sino que es una necesidad constante, de todos los días. No voy a preguntar quiénes oraron hoy antes de salir de su casa. No voy a preguntar quiénes tienen una disciplina de oración constante todos los días, no se atreven a hacer algo sin antes orar. No voy a preguntar eso, pero sí quiero animarte a que si tú ya lo haces, lo sigas haciendo aún más. Y si no lo hacías, creo que de eso se trata el mensaje de hoy. Que vengamos al entendimiento que la oración no es una opción. Nos estamos arriesgando demasiado al salir de la casa sin preguntarle a Dios qué vamos a hacer. Nos estamos arriesgando demasiado en tomar decisiones acerca de cosas que necesitamos sin antes preguntarle a Él, que es el que sabe lo que nosotros necesitamos. Y nos dio a su Espíritu para que conozcamos aquello que es una necesidad y discernamos entre una necesidad y un deseo. ¿Sabe quién sabe? ¿Sabe quién sabe, valga la redundancia, discernir y enseñarnos acerca de lo que es una necesidad y un deseo? El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti, porque dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que tenéis de Dios y no sois vuestros? Yo no sé si le estoy hablando a creyentes aquí. Yo no sé si le estoy hablando a discípulos de Jesús esta noche, pero el Señor nos dice, diga conmigo, el Señor dice que debo de orar porque es una necesidad.
Y no solo es una necesidad, iglesia, es una necesidad constante. Así que tengo una noticia para usted esta noche, y es esta. No importa todo lo que oraste ayer, no importa si hiciste 15 días de oración continuo la quincena pasada, no importa si tú eres de los que se levanta a orar y hoy en la mañana a las 5, 4 de la mañana estuviste una hora orando. ¿Sabes qué? Mañana ese tiempo ya no importa, porque la necesidad es constante. A veces tenemos la idea de que vamos acumulando puntos con Jesús, como las tarjetas de crédito, ¿verdad? No, ya oré hoy, así que no necesito seguir orando. No, yo oré ayer, así que no voy a orar. No, ya fui al culto de oración, así que no necesito orar más. Y ahí está el engaño. Pero el Señor Jesús nos dice con toda claridad que la oración es una necesidad, y que es una necesidad constante. Diga conmigo: debo de orar siempre. Primera de Tesalonicenses 5:17 es uno de los versículos más cortos que hay en la Biblia, pero que encierra una verdad tan maravillosa, pero que al mismo tiempo es un mandamiento, y que al mismo tiempo es una necesidad a la luz de lo que estamos aprendiendo esta noche. Dice: orar. Yo meditaba el otro día: Señor, ¿cómo es posible que yo pueda orar sin cesar? Porque si tú mandas entre la Escritura que oremos sin cesar significa sin interrupciones. ¿Cómo puedo llegar yo a orar sin interrupciones? Porque hay muchas cosas que necesito atender en el día. Necesito ir, venir, trabajar, hacer. ¿Cómo puedo yo mantenerme en una constante oración y al mismo tiempo poder hacer las cosas que debo de hacer todos los días? Y es ahí donde el auxilio del Espíritu Santo es tan importante. Es ahí donde la conexión de tu espíritu con su espíritu te mantiene en esa constante comunión. Y sabe, yo le he estado pidiendo al Señor una cosa en estos días, que es algo que hace algunos años Él me había hecho entender, pero por las mismas cosas que usted a veces no ora, yo también dejé de cumplir esto que le voy a decir, o se me escapó del radar esto que el Señor me había hablado. Y el Señor me hacía entender que necesitamos tener una conciencia constante de su presencia y una conciencia constante de nuestra necesidad de Él. Y esa conciencia constante de su presencia, porque Dios está en todo lugar. De hecho, Él está aquí esta noche. Entonces, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Amén, iglesia. Él está aquí. ¿Alguien se alegra por eso? Necesitamos una conciencia constante de que Él está en todo lugar donde estamos, pero también una conciencia constante de nuestra necesidad de Él. ¿Cuántos necesitan de Dios? Levanten su mano. Ahora, ¿usted necesita de Dios solo los domingos y los jueves? ¿O los días de grupo? No, ¿verdad? ¿Cuándo necesita de Dios? ¿Cuándo necesitamos de Dios? ¿Y qué dice el Señor que debemos de hacer en cuanto a la oración? ¿Orar cuándo? Siempre. Así que la primera razón de peso que esta noche te quiero entregar acerca de la oración es que es una necesidad, y es una necesidad constante. Diga conmigo: la oración es una necesidad constante en mi vida. Amén. Lo segundo que quiero compartirte de por qué, la segunda razón de por qué debemos orar, lo encontramos en Mateo capítulo 6, en el verso 9. Y ponga atención, porque hay otro evangelio que registra que los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y entonces Jesús, cuando ellos le pidieron que les enseñara a orar, dijo esto, que Mateo lo registra de esta manera, en Mateo capítulo 6, verso 9. Dice: vosotros pues, en la última parte, vosotros pues, dice, oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Y lamentablemente se creyó que esta era una oración para que la aprendiéramos de memoria y la repitiéramos. Y la tradición y la religión hicieron de esto un ejercicio de repetición vacía, sin sentido muchas veces, sin entendimiento.
cuando en realidad es un curso intensivo acerca de lo que la oración es. Y yo quiero que usted esta noche pueda recibir esto de Dios, porque si usted logra entender esta hora, si yo logro ser lo suficientemente claro y puedo dejar en su corazón algo acerca de la oración en este mensaje, en esta oportunidad preciosa que el Señor me da para hablar a sus corazones su palabra, que sea esto. Porque esto, hermanos, lo cambia todo. Cambia la dinámica de la oración. Cambia lo que vemos o lo que pensamos o lo que entendemos acerca de la oración. Se creyó que esta era una oración que teníamos que repetir, aprender de memoria y repetir, aprender de memoria y repetir, aprender de memoria y repetir. Y que en la repetición había bendición, porque usted estaba repitiendo algo que Jesús dijo que tenía que repetir. Pero Él nunca dijo que teníamos que repetir eso. Lo que Él está enseñando es las bases fundamentales de la oración. Y por falta de tiempo no puedo ir por toda la oración, pero te voy a compartir acerca de esta verdad que cambia la dinámica de la oración cuando realmente nosotros lo recibimos de esta manera. Y me quiero enfocar en las dos primeras palabras de esa oración. Vosotros pues oraréis así. Y la primera palabra que Jesús nos enseña en este curso intensivo de oración es la palabra Padre. Diga conmigo, Padre. Una vez más, iglesia, diga conmigo, Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No, pregunté en serio, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Cuando usted entiende que la dinámica de la oración se sustenta en una relación, la oración cambia. Y no es una relación cualquiera, porque está diciendo el Señor que cuando usted vaya a orar, usted se acerque a Dios bajo esta relación. ¿Cuál es la relación? Padre. Dile que está en la par tuya, Él es tu Padre. La dinámica de la oración cambia por completo cuando nosotros entendemos que lo que Dios quiere con nosotros es que nos acerquemos a Él con el entendimiento de que Él es nuestro Padre. Yo no sé si hay alguien que se alegra por eso esta noche, pero escuche, esto lo cambia todo, iglesia. Esto lo cambia todo con respecto a la oración. Porque a veces la imagen que tenemos es que vamos a ir a hablar con el hombre, vamos a orar. Algunos dicen, se refieren a Dios como el colochón, el hombre. Eso es lo que mucha gente dice allá afuera. Vamos a hablar, voy a ir a orar, voy a hablar con el jefe. Y pareciera que es ese Dios que está lejísimo y que es santísimo y que es altísimo, pero que también está enojadísimo. Y con un Dios así hay que pensarla muchas veces para entrar en comunión con ese Dios. Pero vean lo que Jesús hace. Muchachos, ustedes quieren aprender a orar, le dijo el Señor a los discípulos, porque ellos le dijeron, maestro, enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo, ok, lo primero que ustedes tienen que entender es que la oración es una relación con tu Padre Celestial. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo, porque usted cuando entra a orar, usted no entra a orar con un jefe, usted entra a orar con su Padre. ¿Alguien puede decir amén esta noche? Usted está entrando a orar en un ambiente de familiaridad, de confianza, de unión, de comunión, de conexión. Papá te llama a la intimidad, papá te llama a la recámara, papá te llama. No es el jefe, no es un Dios enojadísimo, no es un Dios que está ahí esperando a que cometas el primer error. No es ese Dios que está ahí diciéndote, ay, ¿qué venís a orar ahora? ¿Ah? Después que hiciste aquello y después que dijiste lo otro. No quiero saber nada de vos. No. Ese no es el Dios que te llama a orar, que Jesús nos está revelando. Vosotros pues oraréis así. Diga conmigo, Padre. Levante su mano esta noche y diga, Padre. Una vez más, iglesia, diga, Padre. Todo cambia. Todo cambia. Yo tengo una familia que Dios me ha premiado con esta familia. Mi preciosa esposa Rosa, que está por allá,
mi hija Rebeca y mi hijo Andrés. Pónganse de pie, por favor, que quiero esta noche que la iglesia los vea. Gracias por ese aplauso de cariño. Gracias. ¿Sabe? Mis hijos no tienen que andar preguntando si pueden abrir la refri para agarrar lo que hay ahí. ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden que ellos están habitando en un ámbito de comunión con su papá. Ni siquiera se tienen que preocupar por si va a haber o no va a haber. Ellos simplemente van, abren y toman, porque saben que papá, no saben cómo, pero saben que papá provee. ¿Alguien puede decir amén? Dile que está a la par tuya: papá provee, mi hermano, así que tranquilo. Papá provee. Diga conmigo: Padre. No, una vez más, diga conmigo: Padre. Cuando yo entro con este entendimiento que voy a hablar con mi Padre, yo entro con confianza. ¿Y qué es lo que dice la Escritura en Hebreos? Que entremos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Sabe por qué? Porque el que está ahí en ese trono es tu Padre, es papá. Así que la dinámica de la oración cambia, porque es cierto que cuando cometemos errores, papá nos va a disciplinar, pero tranquilo, que la disciplina de Él es para que crezcas, no para destruirte. Porque si hay alguien que esté interesado en que tú alcances tu propósito, es tu Padre. Yo siempre le he enseñado a mis hijos esta verdad, a nivel aquí de relación de ellos conmigo y con mi esposa. Y es esto, escuche, y todos los que están aquí, que disfrutan de sus padres todavía, escuchen lo que les voy a decir. No hay en este mundo dos personas que estén más genuinamente interesados en verte triunfar que tu papá y tu mamá. No existe, no existe. Ahora traslademos eso a nuestra relación con Dios. Si decimos que Él es Padre y acabamos de decir que en este mundo no hay dos personas que estén más interesadas genuinamente en que tú triunfes que tus padres, entonces, traslademos eso a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Qué podemos entender entonces? Que no hay nadie en todo el universo que esté más interesado en que tú puedas alcanzar todo el propósito que Él diseñó para ti desde antes de la creación del mundo, y que ha preparado y diseñado una eternidad para compartirla contigo, que tu Padre Celestial. Así que diga conmigo esta noche: papá, Padre. La dinámica de la oración cambia. No vengo donde un juez, no vengo donde un jefe que me va a juzgar, que me va a regañar, que me va a pasar un memo. No, vengo donde papá, que sí, me va a agarrar a coscorrones y que de repente me puede dar con la vara. ¿Me estoy explicando? Pero que nunca, jamás, nunca va a buscar mi destrucción, sino más bien mi bendición. Levante su mano conmigo y diga: gracias, papá. Dele un aplauso al Señor esta noche, iglesia, y déselo fuerte. Honre a papá esta noche. Pero la segunda palabra, esa segunda palabra es difícil, porque nos habla de otra relación. Por favor, pongan una vez más Mateo capítulo 6, 9. Es lindo, papá Dios me escucha cuando yo entro a mi cuarto y cerrada la puerta, oro a mi Padre. ¿A quién oro? Que está en lo secreto, y mi Padre que ve en lo secreto me recompensará en lo público. Es la promesa. Amén. Ahora escuche, yo siempre digo que la oración realmente para Dios es un pretexto para pasar tiempo con nosotros y que nosotros pasemos tiempo con Él. Por una razón, porque en Mateo 6:8 el Señor Jesús dijo que el Padre ya sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. El problema es que nosotros la oración para nosotros gira en torno a nuestra necesidad de las cosas que le queremos pedir. Pero para Dios la oración gira en torno a la relación que nos une con Él. No sé si me estoy explicando lo suficiente esta noche. Hay una relación que te une a Él, y esa relación es a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu del Hijo que Él nos ha dado para que podamos clamar y decir: Abba, ¿Abba qué? Padre. Pero la segunda palabra de la oración
del curso de oración es nuestro. Diga conmigo, nuestro. ¿Sabe qué implica la palabra nuestro en la oración modelo? Implica que esa relación tuya con Dios no solamente es con Dios, sino con tu hermano. Nos ayuda a prevenir conflictos, nos ayuda a resolver conflictos e incluso nos ayuda a pasar por los conflictos sin que el agua te hunda y sin que el fuego te consuma. Pasarás por el agua, dijo el Señor a Israel, pero no te hundirás. Pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Velad y orad, le dice el Señor. ¿Sabe cuándo le dijo el Señor esto a los discípulos? En un momento de una crisis. Él está por ir a la cruz, está en el Getsemaní. Antes de ir a orar solo, se llevó a 3 de ellos a un lugar especial y le dijo: muchachos, mi alma está triste hasta la muerte. Y se dio la vuelta y se fue a orar solo. Y dice la Escritura que al tiempo que Jesús estuvo orando por un tiempo, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Las gotas eran como de sangre. El Señor estaba sufriendo en su alma como ser humano en su cuerpo. Ya miraba venir lo que le esperaba. Y dice la Escritura que cuando Jesús regresó a donde estaban los discípulos, los halló hablando en lenguas y orando y reprendiendo al diablo. No, ¿sabe qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Yo sé que usted lee la Biblia, yo sé que usted no pasa viendo tele y usted se mete en la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús regresó a verlos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban dormidos. Y los que están dormidos digan amén. Cuidado, me dice amén, ¿verdad? Los discípulos estaban dormidos. Y fue Jesús y les dijo estas palabras: velad y orad para que no entréis, prevengan caer en la tentación. ¿Cómo hago yo para prevenir caer en la tentación? ¿Sabe cómo? Con una vida de oración disciplinada, entendiendo que la oración es una necesidad que debo de ejercer siempre. Así que yo me alineo con la palabra que el Señor le ha dado al pastor para esta casa en esta hora, porque sé que es una necesidad que toda la iglesia aquí y en todas partes del mundo debe de hacer: orar. Y no solo ahora, sino siempre. Prevenga conflictos. Mire, el predicador boxeador, al decir esta oración delante de su enemigo, hizo prevención. Ya cuando el hombre escuchó, dice: mejor no me meto con este, me equivoqué. Amén, iglesia. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo cuando deberían de estar ¿qué? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás durmiendo o estás velando y orando? Hay muchos conflictos que tú puedes evitar si tan solo oras. Usted conoce la historia de Jonás, y con esto termino ya. En serio. Usted conoce la historia de Jonás, ¿verdad? Leía el libro de Jonás en el capítulo 2, en el verso 1, que dice que Jonás estaba en el vientre del gran pez y entonces oró a Jehová su Dios. ¿Cuántos días pasó Jonás en el vientre? 3 días. 3 días. Y al tercer día comenzó a orar. Y a veces nos parecemos mucho a Jonás. ¿Sabe por qué? Porque oramos solamente cuando ya entramos en una condición desesperante. Y ese es un error. Si usted lee el capítulo 1 de Jonás, se va a dar cuenta que Jonás, en lugar de hacer lo que Dios le había mandado, se fue para el otro lado. En lugar de ir a Nínive, agarró para Tarsis. Iba en el barco entró en una tempestad, y mientras la tempestad estaba azotando el barco, el capitán y los marineros afligidos, ¿sabe qué estaba haciendo Jonás? Lo mismo que los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Cuidado, mi hermano, usted se está durmiendo cuando el barco está siendo sacudido. ¿Sabe por qué? ¿Qué hubiera pasado si Jonás, en lugar de estar durmiendo, hubiera orado? ¿Sabe qué creo yo que hubiera pasado? No hubiera habido un gran pez. Porque si él hubiera buscado a Dios de corazón, el resultado de buscar a Dios de corazón
es entender nuestra condición. Y cuando entendemos nuestra condición y entendemos su grandeza, eso produce arrepentimiento. Y cuando usted se arrepiente, Dios se agrada y responde tu oración. Así que hay muchas cosas, escuche, ponga atención. Hay muchas cosas que tú puedes evitar si tan solo oraras siempre.